Nacional de Cultura y de la ministra Adriana Ortiz, les damos la cordial bienvenida. El 31 de agosto se celebra el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Es una fecha que nos empuja a reflexionar sobre los importantes aportes de los afrodescendientes a la construcción de las sociedades. Asimismo, reafirma nuestra lucha contra el racismo, la discriminación racial y la exclusión, y también podemos pensar y valorar el arte y la cultura afrodescendiente. La Secretaría Nacional de Cultura lleva la Ley 6940 que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las personas afrodescendientes y su reglamentación 2915 que establece el Consejo Nacional de Afrodescendientes, el CONAFRO. El CONAFRO es una institución, un organismo conformado por el Estado paraguayo, instituciones del Estado paraguayo y personas y asociaciones afrodescendientes. En este momento se encuentra elaborando el Plan Nacional de Promoción, Fomento y Protección de los Derechos Humanos de los Afrodescendientes. Desde ya agradecemos su participación y le doy el uso de la palabra al señor Vicente Arrúa, director del Archivo Nacional, a quien agradezco su colaboración. Vicente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente a todos y todas. Un placer poder recibirles aquí en el Archivo Nacional. Hoy, al menos yo, voy a fungir de moderador de esta actividad, de este conversatorio con funcionarios y funcionarias afrodescendientes, y como ya se estuvo afirmando recién, el objetivo va a ser reflexionar sobre la historia, la cultura y las contribuciones de las comunidades afrodescendientes en el Paraguay en el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. La metodología de esta actividad va a ser, primero yo les voy a presentar a los panelistas, luego voy a elaborar unas preguntas, las cuales cada uno va a tener un tiempo de 3 minutos para responder, y una vez finalizado esto se va a abrir también un apartado de preguntas por parte de la audiencia. Primero quiero dar la bienvenida a Hugo Orlando Rojas Díaz. Nació el 10 de septiembre de 1989, estoy dando la fecha con permiso de ustedes, a veces no quieren dar la fecha, pero nació el 10 de septiembre de 1989, un destacado bailarín, coreógrafo y docente. Se formó en instituciones como el Instituto Municipal de Artes de San Lorenzo, el Estudio de Danzas Natalia Ramos y la Academia de Danzas de la profesora Teresa Capurro. Integró el Ballet Nacional del Paraguay y hoy es integrante del Ballet Folclórico Nacional. En el ámbito independiente participa activamente en colectivos como Crear en Libertad, la compañía intermitente y el colectivo artístico Tercer Espacio. También colaboró con el proyecto Alas Abiertas y se desempeña como docente de danza contemporánea en diversas academias de Asunción y el área metropolitana. Es investigador de danzas afrolatinas. Su investigación y creación artística se centra en las comunidades afrodescendientes del Paraguay con el fin de visibilizar su historia e identidad. Desde el año 2014 ha creado obras como El Llamado de los Tambores, Japó, Memorias de la Piel y Cambara Anga, que fusionan danza, música y memoria colectiva en una apuesta por el rescate intercultural. También le doy la bienvenida a la señora Lourdes Fátima Díaz Chávez. Nació en Asunción el 10 de septiembre de 1975. Es licenciada en Contabilidad Pública por la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con posgrados en Contrataciones Públicas por la Universidad Nacional de Asunción, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y también Políticas Culturales de base comunitaria Flaxo Argentina. Es la primera mujer universitaria egresada de la comunidad afroparaguaya Cambacuá. Ha ocupado diversos cargos técnicos y administrativos en instituciones públicas como la Municipalidad de Fernando de la Mora, la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, sería el Ministerio de Educación y Ciencias, y actualmente se desempeña en la Dirección Operativa de Contrataciones de SENACSA. Ha liderado procesos en áreas de presupuesto, contrataciones públicas y control interno. Activista comprometida con la identidad afroparaguaya, es socia fundadora de organizaciones como la Asociación Afrodescendiente Cambacuá
y el grupo tradicional San Baltasar. Ha representado a su comunidad en espacios nacionales e internacionales y fue reconocida como embajadora de la no violencia. Continúa promoviendo la cultura afro y la defensa de los derechos humanos desde sus raíces familiares y comunitarias. Bienvenidos. Bueno, pasaríamos a la guía de preguntas, que voy a hacer una pregunta y van a responder los panelistas y, como repito, tienen tiempo de 3 minutos. La primera pregunta es: ¿cuál es su experiencia al ser un funcionario o funcionaria afrodescendiente en el sector público y cuáles han sido los mayores obstáculos y logros? Muy buenos días, muchísimas gracias a la ministra, a la directora acá, por tenerme en cuenta para venir a compartir con ustedes mi experiencia. Es muy importante para mí estos espacios donde podemos visibilizar todo lo que se refiere a nuestros saberes, cultura y tradiciones. Bueno, yo empecé a trabajar en la función pública a los 18 años, no fue nada fácil para mí, porque yo provengo de la comunidad de Cambacoa, donde nos costaba mucho acceder a estudios. Mi mamá trabajó de empleada doméstica, tuve que estudiar muchísimo, prepararme. Mi mamá me decía: tenés que estudiar y prepararte, porque esa es tu única herramienta que te va a sacar de la pobreza, me decía, o va a mejorar tu calidad de vida. Entonces lo que hice fue prepararme y mi primer trabajo fue en la municipalidad de Fernando, donde estaba empezando, yo recuerdo, a usarse las computadoras, y esa fue una herramienta fundamental para mí porque yo estudié antes de ir, entonces me facilitó un poco las cosas, pero tuve siempre problemas porque tu cabello es así. Vos sos de Cambacoa, ¿estás segura? Vos sos de Cambacoa, me decían. Sí, yo siempre, en todos lados donde me voy, siempre digo que soy de la comunidad de Cambacoa. En mi currículum ustedes van a ver todas mis actividades comunitarias, porque yo siempre me sentí muy orgullosa de mis raíces. Es como si fuese que no querían creer que una persona de Cambacoa haya en la universidad o haya accedido a saber usar una computadora. Eso para mí fue un poco doloroso. Yo sé que yo tenía que ir rompiendo barreras, pero con el pasar del tiempo demostré con mucho trabajo y sacrificio, porque en todos los trabajos es como si fuese que estigmatizan el hecho de que vos provenga de una comunidad afrodescendiente y que estés trabajando en la oficina o que estés haciendo un trabajo técnico. Entonces eso me costó bastante, inclusive hubieron concejales que decían: ¿por qué esa cambacuateña gana tanto?, decían. Pero nadie vio mi currículum, nadie vio todo lo que yo hice para llegar hasta ahí. Y eso fue bastante doloroso, fue una experiencia, más que otra cosa, es que me forjó más a mí para demostrar que realmente nosotras las mujeres afroparaguayas de una comunidad pobre como Cambacoa podemos salir adelante. Y yo pienso que le motivé a muchas jóvenes, todos los jóvenes ahí de mi comunidad, para que nosotros también podemos acceder a otros cargos. Que no solamente los trabajos más feos, los trabajos más forzosos siempre para los negros, esa era nuestra realidad, lastimosamente. Y yo pienso que me fui una vez más rompiendo barreras y demostré con mi trabajo y dedicación de que sí nosotras podemos acceder a mejores lugares de trabajo. Buenos días a todos, buenos días compañeros. Bueno, en mi caso en particular, yo no provengo de ninguna de las comunidades autorreconocidas afro actualmente del país, y mi proceso de autorreconocimiento pasó totalmente por otra instancia, más precisamente desde lo artístico en sí. También un poco tomándome como ejemplo la experiencia de la compañera, mi historia es diferente también porque el arte y más precisamente la danza y estar dentro de una institución que en su momento fue el Ballet Nacional de Paraguay, una institución artística de mucho movimiento y de investigación artística, ayudó a que ese estigma
que viene también una historia familiar particular, ¿verdad? Que justamente estigmatizaba mucho nuestra existencia en sí, ayudó a que eso sea mucho más llevadero, ¿verdad? Yo no puedo hablar desde mi institución, o sea, más precisamente desde el Ballet Nacional de Paraguay en ese entonces, hoy como integrante del Ballet Folclórico Nacional, de experiencias discriminativas. Sí, en el transcurrir del tiempo y ya con una autorreafirmación y un autorreconocimiento como tal, ¿verdad? Sí, yo soy afrodescendiente, sí, estas preguntas comunes, ¿verdad? Porque tu pelo así, vos no pareces paraguayo, pareces brasilero, pareces esto, pareces aquello, ¿verdad? Pero justamente esos cuestionamientos, que también yo me lo hacía en sí, ¿verdad? Me ayudaron a hacer todo un trabajo de investigación histórica familiar para llegar al punto donde puedo llegar a decir, sí, soy afro-paraguayo en sí, ¿verdad? Y la rama afro viene de parte de mi mamá, de mi parte materna. Y nace un poco desde una de las comunidades que en el documental Testimonio Afro se habla, ¿verdad? Que es Requejo, y los familiares de mi mamá lo conocen más como Cambar Requejo en sí, ¿verdad? Entonces, de ahí como viene esa línea mía en sí, pero actualmente soy el único en mi familia que se autorreconoce como afrodescendiente en sí, ¿verdad? Y es también una coyuntura particular dentro de la familia en sí, ¿verdad? Que alguien, y otra vez artista, otra vez bailarín, se autorreafirme afro, y sabiendo toda nuestra realidad social en sí, ¿verdad? En cuanto a la aceptación de las personas afro como parte de la sociedad paraguaya en sí, ¿verdad? Y así nace todo también el hecho de querer trabajar por la reafirmación de esta nuestra identidad desde la danza contemporánea, y desde una reflexión crítica de todos los procesos históricos que se vivieron y se seguirán viviendo como personas afro que somos de Paraguay en sí. Obstáculos no encuentro dentro de la institución, particularmente yo, ¿verdad? Por lo que le dije, el hecho de haber estado en un espacio artístico, eso colaboró mucho. También ayudó a reafirmar, gracias a los diferentes directores que estuvieron, con los que estuve a cargo. También gracias a mis compañeros, o sea, yo tengo que reconocer que mis compañeros en sí me han acogido en el proceso de afirmarme afrodescendiente, que también es muy importante y un logro dentro de los espacios públicos en sí. Y creo que otro logro grande, y no sé si es la primera vez que la Secretaría Nacional de Cultura abre el espacio para nosotros los funcionarios afro, ¿verdad? En este caso yo, en este caso la compañera de otra institución, pero es un paso y un logro muy importante reconocernos como tal, y que nuestra institución nos reconozca y valide justamente nuestra presencia desde nuestros lugares de trabajo. Genial, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo ha afectado su identidad afrodescendiente a su trayectoria profesional y a la forma en que ejerce sus funciones? No, realmente en todos los lugares, yo, como usted mismo leyó, ya me fui comisionada en varias instituciones. Siempre me preguntan, ¿sos de Cambacoa? Me preguntan. En mi currículum, como dije hace rato, está que soy todas mis actividades. Y es como si fuese un plus que yo tengo, porque siempre me están felicitando, porque yo me siento orgullosa de ser afrodescendiente, afroparaguaya. De repente fue un proceso esto, cuando, capaz que porque yo me crié con mi abuela doña Agustina, que era la matriarca ahí de Cambacoa. Ella me forjó un carácter bastante fuerte, diría. Entonces, más que, en vez de ser una plusvalía, o sea, es una plusvalía para mí ser afroparaguayo. Es un orgullo para mí. Y donde me voy siempre me están diciendo, vi tu video, me encantó, vi la parte de cómo luchas por tu comunidad.
Entonces es como si fuese, pongo mucha garra por todo lo que es la cultura afroparaguaya, no solamente la de Cambacoa, como dijo el compañero, por ejemplo, de repente él viene de una comunidad afrodescendiente, pero de repente ellos no se autorreconocen. Eso, por ejemplo, es una tarea pendiente que tenemos con la Secretaría de Cultura, recorrer esas comunidades. Y realmente el ser afrodescendiente en la función pública no fue fácil una parte para mí. En mis inicios le comenté que comencé en el 2018, perdón, cuando tenía 18 años en la Municipalidad de Fernando. Después viajé, fui una exiliada económica, como se dice en otro país, después regresé y volví a entrar en la función pública. Y tuve una experiencia bastante dolorosa en la SENADI, que es mi institución de origen, donde el ministro César Martínez me sacó el 45% de mi rubro. Yo pregunté, ¿por qué a mí? Dije, yo estoy trabajando doblemente, estoy trabajando acá en esta institución y aparte cuando eso estábamos trabajando en la construcción de la ley afrodescendiente. Eso fue tan doloroso para mí porque yo estaba poniendo de mi tiempo, a la tarde venía acá con la directora, con Luz, a trabajar en la construcción de la ley y que me despojen de esa manera. Eso fue algo dolorosísimo. Yo inclusive hablé sobre este tema, hice una carta abierta al expresidente Mario Agdo y fue algo muy doloroso de que a mí como afroparaguaya nadie me haya podido ayudar. Yo le tuve que demandar al Estado paraguayo y gané esa demanda en 1 año. Se cambió el ministro, se fue, vino otra que tampoco me devolvía. Prácticamente eso me marcó mi vida, fue algo muy doloroso, caí enferma, estuve casi 40 días en terapia intensiva después de esto, porque no es fácil que una semana antes que vos percibas tu sueldo te digan, ¿sabes que se te quita tu salario? 45%. Porque nosotros necesitamos. ¿Qué pasa así con mi vida? Doblemente yo estaba trabajando. Es algo que pasó y me dolió mucho, pero gracias a Dios hoy día con la nueva ministra ya se arregló, con la doctora Jody se arregló todo esto. Y yo quería saber, estábamos 7 personas con ese rubro, 2 mujeres, ¿y por qué a mí? Eso fue algo muy doloroso que quería compartir con usted. Hoy día ya pasó eso, ya estoy mejor, pero yo siempre me hice esa pregunta, doblemente trabajando por mi comunidad, por el Estado, y que me hayan hecho pasar eso. No sé si es discriminación. Nada más. Bueno, un poco difícil hablar después de esta experiencia en sí. Yo sí considero que es un acto de discriminación sistematizada del Estado en sus instituciones, ¿verdad? Cosa que dentro de la Secretaría de Cultura, por una institución justamente que vela por eso, yo como funcionario no tengo esa experiencia en sí, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar que mi vida profesional como afrodescendiente dentro de una institución artística creo que fue protegida justamente por estar dentro de esta institución que comprende el arte y la cultura como un elemento fundamental de la sociedad, ¿verdad? Con sus pros y sus contras, obviamente, ¿verdad? Actualmente los elencos están desde un lugar que podrían estar muchísimo mejor, ¿verdad? No significa que eso directamente me afecta a mí como afrodescendiente en sí, pero sí son espacios que la sociedad en sí necesitan y podría potenciarse muchísimo más desde otros, desde una acción mucho más coordinada, ¿verdad? Para que estos espacios de arte, estos espacios culturales sigan siendo los espacios de protección y los espacios de seguridad y de no discriminación a las personas afro en específica, ¿verdad?
Yo vuelvo a recalcar que dentro de los elencos he sido siempre una persona bien recibida como afrodescendiente. Nunca he tenido una experiencia de negación, inclusive porque todo mi desarrollo artístico va por fuera de la Secretaría de Cultura. Toda mi investigación es desde el ámbito independiente, pero con un apoyo fundamental de lo que actualmente es la dirección de elencos, ¿verdad? En ese proceso en sí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de viajar bastante representando al país también una vez que me autoafirmé como afrodescendiente, como creador, como artista de la danza que en esa búsqueda de su historia y de reafirmar una identidad que existe en el país, ha hecho los trabajos, ¿verdad?, que se leyó anteriormente, ¿verdad?, como parte de un aporte en sí, ¿verdad? Y fue fundamental el apoyo de la institución desde de las direcciones, que ahora es la dirección del elenco, para que eso suceda. Entonces, el impacto positivo en lo profesional de la institución es fundamental ahora para mi trayectoria artística profesional. Bueno, la tercera pregunta: ¿qué medidas se pueden implementar para aumentar la representación y visibilidad de afrodescendientes en posiciones de liderazgo dentro del Estado? Bueno, yo pienso que en primer lugar deberían las comunidades afrodescendientes otorgarles mayor oportunidad, motivarle a los jóvenes para que se preparen y para que se puedan empoderar de lo que es su cultura. Y a través de ese empoderamiento, ver espacios donde ellos puedan ocupar. Por ejemplo, yo una de las sugerencias que había hecho cuando estábamos haciendo la construcción de la ley fue que de repente se implemente los concursos, por ejemplo, de una institución. Creo que si hay 20 cargos para concursar, que por lo menos 5 o 4 concursen, exclusivamente ese concurso sea para afrodescendientes. Eso, por ejemplo, para mí va a ser una medida muy buena. Lastimosamente no prosperó, no siempre va a salir la ley exactamente como queremos, pero pienso que más adelante podríamos ir luchando por eso, porque yo sé, por ejemplo, los indígenas tienen cupo en las universidades, nosotros los afrodescendientes no tenemos. A mí me costó mucho también ingresar en la Universidad Nacional, mi segundo intento, tuve que estudiar mucho, prepararme mucho. Tengo una sobrina, por ejemplo, de Cambacoa, actualmente ya es doctora en medicina. Ella tardó en ingresar, 5 años tardó en ingresar. Y lo que a ella le costó, su mamá siendo empleada doméstica, su papá siendo jardinero, ustedes saben todos los gastos que eso implica. Cuando estás en la línea de la pobreza, eso es muy difícil acceder a la educación. Y si en las comunidades afrodescendientes nosotros no damos esa oportunidad, ya sea en becas, en motivarle, dando capacitación, charlas, para que esos jóvenes se puedan formar y ocupar espacio, que puedan concursar, yo pienso que va a estar difícil. Porque no todos de repente pueden. Yo sé que cuando uno quiere, procura y ve. Yo tengo primas que me dice, yo frité 4 años empanada para recibirme licenciada en enfermería, me dice. Y yo eso jamás voy a negar porque hice, pero llegué actualmente, ella ya está en el Hospital Nacional. De repente cuesta mucho, tengo primos que ya son doctores, sobrinas, y eso para nosotros es un orgullo. Algunos están en la función pública, otros no. Y yo pienso que sería una buena medida en tratar de implementar eso. Eso sería una estrategia, como una política sería para que más jóvenes o adultos ya puedan ingresar en la parte, porque a través, yo por ejemplo, como yo pude influir en mi comunidad. Yo cuando estaba en la municipalidad de Fernando La Mora, yo era funcionaria administrativa, pero todos los proyectos yo siempre estaba diciendo tienen que poner componente afro, tienen que poner. Entonces es una forma de mejorar la calidad de vida de tu comunidad. Sería buenísimo que las instituciones de repente cuando
cuando llamen a concurso, que de 20 por lo menos 5, 4 destinen exclusivamente para afrodescendientes. Eso sería una forma de que ocupen espacios personas afrodescendientes. En la política también sería buenísimo, pero ustedes saben que cuesta mucha plata y todos los afrodescendientes no podemos lastimosamente acceder a eso. Nos encantaría, pero ni siquiera procuramos porque sabemos que eso tiene un costo. Nada más que eso. Sí, yo coincido con la compañera, tiene que haber más precisamente una legislación dentro de la función pública que habilite cupos afros para todas las instituciones en general, ¿verdad? Si bien hay experiencias ya previas justamente con los compañeros y los hermanos de comunidades originarias, es un antecedente desde el cual se puede trabajar para una legislación mucho más efectiva para las personas afro y por sobre todo sea una legislación real, no una legislación que nuevamente tarde en aplicarse, que tenga todo un trabajo burocrático para que eso realmente sea efectivo. O sea, así como las comunidades originarias, las comunidades afros que ahora por esta ley 6940 están reconocidas como tal dentro del territorio nacional, eso tiene que ir acompañado de una política pública real, efectiva y activa por sobre todo, ¿verdad? Y para eso también hay que destinar fondos suficientes para que eso sea aplicable en sí, ¿verdad? Se pueden abrir los cupos, pero si no hay rubros, de nada sirve. Hay muchísimos compañeros que no solamente son también de las comunidades, ¿verdad? Si bien las comunidades han sido nuestros compañeros líderes que han allanado el camino para muchos de nosotros que somos autorreconocidos y no pertenecemos como tal a estas comunidades, sí nos allanan el camino para poder también acceder a otros derechos que ellos por resarcimiento histórico lo tienen ganado y nosotros por autorreconocimiento tenemos también ganado gracias a ellos, ¿verdad? Entonces eso también colaboraría a muchos otros compañeros que puedan acceder a oportunidades laborales dentro de la función pública mucho más efectivas y que también podrían colaborar muchísimo en varios puntos, ¿verdad? Yo hablo desde el punto de vista artístico otra vez, ¿verdad? O sea, que haya cupos para compañeros artistas dentro de la Secretaría de Cultura, que haya más cupos. Genial, muchas gracias. La cuarta pregunta, ¿cuál es su visión para un futuro más inclusivo y equitativo para las personas afrodescendientes en el Estado y en la sociedad en general? Yo pienso que una de las herramientas fundamentales para que esto sea la sociedad más inclusiva, equitativa, es que el tema afrodescendiente tiene que ser transversal a todos los ministerios. Porque el tema afrodescendiente no es solamente tambores y baile, es calidad de vida, es incentivarles a los niños, trabajar en las escuelas. Hay tantas cosas. A través de esta ley afrodescendiente, como comúnmente lo conocemos, el MEC, por ejemplo, tiene que incluir en su malla curricular del preescolar hasta la universidad, de ser posible, tema afrodescendiente. Porque todas nuestras historias están todas, no hay historias de afrodescendientes. ¿Cómo los afrodescendientes contribuyeron a la construcción de esta nación? No existe. Creo que solamente los militares hablan un poquitito, una parte, porque también tenemos un héroe afrodescendiente, Cándido Silva. Entonces, pero no hay, esas historias no se cuentan en las escuelas. En la danza, creo que estaba en el 8º grado, una de mis hijas era profesora de danza y me dijo, mira mamá, ahora nosotros se incluyó baile afro, me dice, eso hace como 8 años creo, como una materia. Pero en la parte de educación yo pienso que eso va a ser una herramienta fundamental, que las escuelas incluyan historia, legado, afro, no solamente acá de Cambacuá, de todas las comunidades afrodescendientes del Paraguay, inclusive contar sobre las historias. En el mundo hay tantas historias riquísimas como los afrodescendientes
no solamente desarrollaron acá Paraguay, desarrollaron la sociedad, medicina, hay muchísimas cosas que se pueden incluir. Y eso va a ser una forma de que sea más equitativo, de que las personas puedan saber cómo se forjó la historia no solamente de Paraguay y del mundo. Y eso está en manos del MEC. Yo pienso que estamos en tratativas en las primeras reuniones con la gente del ministerio para que eso pueda ser posible. Hoy mismo, por ejemplo, yo recibí una tesis de educación artística afro. Se basó una profesora Lumi de Inglaterra en la Universidad de Exeter. Ella hizo la traducción de su tesis, más de 70 hojas, y me envió: Lourdes, por favor, compartí esto para que se investigue más, inclusive si tenés posibilidad de acercarle a la gente del MED. Justamente hoy yo envié al Correo Afro-Paraguayo de Cultura para que esa sea una herramienta para que en las escuelas, colegios, universidades se incluya legado afrodescendiente, historia afrodescendiente, cómo hemos contribuido en la historia de la humanidad. Eso pienso que va a ser una herramienta muy valedera para que la gente sepa el valor que también tenemos como afrodescendientes. Sí, y yo creo que tomándome de las palabras de la compañera, nuevamente entramos en el campo de la política pública, ¿verdad? O sea, el hecho de incluir dentro del contenido de mallas curriculares de todos los niveles de la educación en Paraguay debería de ser una política pública, ¿verdad? Y es muy acertado el aporte que trae, que sea, al ser política pública, el tema afrodescendiente y la existencia de los afros en Paraguay, al convertirse en transversal, eso significa que tiene que ser una política pública, ¿verdad? Y una política de Estado, no una política de gobierno. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado debe de velar, el gobierno que sea, tiene que velar por la existencia, por el respeto y la no discriminación en todos los niveles, ¿verdad? Porque no hablamos solamente de una discriminación de que anula nuestra existencia. Esa discriminación es mucho más real al no estar dentro de los contenidos de historia del Paraguay en sí, ¿verdad? Y justamente estamos en un lugar donde están todos los archivos, un gran acervo de archivo afro que habla de que prácticamente Asunción, en tiempos de colonia y durante el proceso de independencia, el 50% de la población era afro. Y eso nadie sabe. Entonces, creo que al ser una política pública transversal en todo sentido, estas acciones reales, estas son acciones reales y efectivas que van a colaborar hacia un futuro más de inclusión, de equidad a las personas afro. Y no solamente el tema afro, que vuelvo a traer también en la historia, inclusive no contadas de las comunidades originarias del país, ¿verdad? Que son colectividades minoritarias como nosotros también, que han hecho también un proceso histórico muy importante dentro del país, que no solamente es la guaraní, sino hay muchas comunidades que han ayudado a la construcción del espectro social y del espectro de identidad del Paraguay en sí, ¿verdad? Así como las comunidades y las personas afrodescendientes. Muchas gracias. Es sumamente interesante lo que afirmaron tanto Lourdes como Hugo, y pienso que también tenemos que ir desarrollando ya una construcción de la historia desde la mirada afro. Porque hay que tener en cuenta que hoy la construcción historiográfica, el discurso historiográfico, es algo que viene desde arriba y es de un sector específico cultural o sociocultural. Entonces es importante trabajar esos temas, saber que personas afrodescendientes estudien, por ejemplo, historia y construyan la propia historia de los afrodescendientes en Paraguay. También, o sea, cuando hablamos de independencia, sería interesante ver cuáles fueron los cambios y las continuidades. Eso es un tema interesante porque se produce la independencia, fuimos todos libres, o sea, fueron todos libres, ¿quiénes? Y para quiénes hubo un cambio y para quiénes no. Me refiero a ese 16 de mayo de 1811, o sea, eso es sumamente interesante. Y un aporte un poco más con respecto a historia.
incentivar que las personas afro sean las que puedan contar eso también, ¿verdad? Que es muy importante en este proceso que también se habla mucho y últimamente, en los últimos años, ¿verdad? De emblanquecer la historia de Paraguay en sí, ¿verdad? Quienes mejores que nosotros y específicamente las comunidades afro construyan y hablen de su propia historia, ¿verdad? Porque si bien hay muchas investigaciones que colaboran a la reafirmación de nuestra existencia, es importante también que estos espacios sean ocupados y sean contadas por las personas afro, principalmente de las comunidades que tienen un acervo histórico mucho más potente y por sobre todo nosotros las nuevas generaciones que podamos acceder a esa historia contada desde los afros. Me parece muy importante también poner eso en la mesa como aporte. Excelente, Hugo. Muchas gracias. La quinta y última pregunta de esta ronda. ¿Qué mensaje le daría a las generaciones futuras de afrodescendientes para animarlos a participar en el servicio público? Bueno, como hace rato habían comentado, ya me fui en varios países en representación, ya sea de mi comunidad o de mi institución donde estoy, ¿verdad? Bueno, yo este último viaje tuve en México, Cultura Viva Comunitaria, que es un movimiento donde estoy. Bueno, en ese contexto habíamos visitado una comunidad que me sorprendió, es una comunidad indígena llamada Cheram. Es un pueblo autodeterminado, o sea, ellos manejan su comunidad. Y ahí yo me quedé sorprendida porque ellos nos presentaron cómo pudieron liberarse, por llamarlo así, del gobierno central. ¿Qué hace el gobierno central? Directamente le transfieren una cuenta a ellos y ellos tienen su propio policía dentro de su comunidad. Ellos manejan absolutamente todo y se manejan como antes, creo que eran 10 consejeros y contaban sus experiencias. ¿Por qué ellos se autodeterminaron? Para cuidar sus bosques, porque venían y talaban todo, o entraban narcos. Bueno, ¿y qué es lo que yo admiré? Todos eran menores, los hijos ya de los que hicieron esa autodeterminación eran menores de 30 años. Todos eran con educación terciaria. Había arquitecto, había ingeniero forestal, había veterinario, todos. Y me quedé sorprendida cómo ellos siguen manteniendo intactos sus costumbres, sus tradiciones, sus calles re limpias, sus policías comunitarias. Y yo dije, wow, cómo ellos pudieron acceder a eso y seguir manteniendo, porque creo que ya pasaron más de 8 años de eso. Yo pienso, ahí yo dije, bueno, acá lo único que pasó fue que ellos se educaron. Accedieron a becas, accedieron a oportunidades. Y yo lo único que le puedo dejar como mensaje a los jóvenes es que se eduquen. Cuando uno es afrodescendiente, es pobre, tu única oportunidad para mejorar tu calidad de vida, de tu familia, de tu comunidad y de tu país es la educación. No se dejen estar, estudien y recuerden que el único que siempre va a estar con usted, ya sea hombre o mujer, es tu título y todo lo que aprendiste, porque el título no es más que una herramienta de trabajo que sirve para mejorar tu nivel de vida, tu calidad de vida, de tu familia y de tu comunidad. Que se eduquen y que accedan a becas, que vean la forma, pero nuestra única herramienta, yo soy el vivo ejemplo de eso, mi única herramienta fue mi educación. Y siempre llevar en alto el orgullo de ser afrodescendiente, por sobre todas las cosas. Y en ese proceso de educarnos, ¿verdad? Porque todavía me considero joven, por más de que estamos pasando en el tiempo, también estar en esos espacios para educar, desde el sentido histórico, realmente, ¿verdad? O sea, la compañera nos habló de muchas experiencias de discriminación durante todo su proceso de formación, pero también ocupar esos espacios
para ganar, como se dice vulgarmente, el cartoncito. También es un proceso de educar a una sociedad o a estas micro sociedades que se crean en estos espacios como las universidades, de contar la propia historia, ¿verdad? O sea, de que existimos, de que hemos sido personas y hay comunidades afro que han ayudado mucho a la construcción de este país, por más de que todo el tiempo vengan y nos digan, pareces brasilero, pareces esto, pareces aquello. Sí, o sea, son países, son territorios que también han tenido esta misma historia, pero han logrado afirmar y reconocer la existencia de las personas afro. Entonces es como un proceso de ida y vuelta, ¿verdad? Educarnos para poder acceder y para poder competir, no sé si tan equitativamente todavía, pero sí tener las herramientas necesarias para acceder a cargos que podrían aportar muchísimo más a la construcción y una construcción de una política real de no discriminación hacia las personas afro. Y sobre todo en ese proceso seguir construyendo y contando nuestra propia historia como afros en sí, ¿verdad? Admiro mucho las historias por sobre todo de las comunidades, pero también hay como micro historias nuestras que van teniendo que van tejiendo su camino en esa construcción, que no son menos importantes y que siguen colaborando dentro de lo que hoy podemos decir es el ser paraguayo, ¿verdad? El ser paraguayo no solamente es ser español, ser guaraní, sino muchas otras identidades, y entre eso estamos los afros. Muchísimas gracias, Hugo, Lourdes. Muy interesante las respuestas que dieron a las preguntas. Es fundamental eso, una reconstrucción, digamos, de lo que sería el ser paraguayo. Tengan en cuenta que esa mirada se construye a inicio del siglo XX y es una mirada que excluye. O sea, ese origen sociocultural del paraguayo excluye. Entonces, es sumamente importante trabajar en una nueva mirada, ¿verdad? Bueno, abrimos el espacio a las preguntas de los presentes. Quien quiera hacer una pregunta, le paso el micrófono y responden nuestros invitados. De a uno. Allá está, tenemos ya a alguien. Teri. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, porque veo gente que no son de cultura, yo soy Teresita Silvero, la directora de Cooperación Nacional e Internacional de la Secretaría Nacional de Cultura. Primero, felicitarle a los dos por todo ese proceso y esos avances que tienen ya en construir o reconstruir la historia o los aportes que las comunidades afro dieron a nuestro país. Y quiero rescatar algo. Ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que yo también soy una luchadora por los derechos de las mujeres. Y nos fue también así de difícil, aunque seamos blancas. O sea, tampoco las mujeres la teníamos o la tenemos fácil. Y hay un poema de Carmen Soler que dice: penas encimadas por ser pobre y ser mujer, y yo siempre le agrego ser indígena y ser afro, ¿verdad? Entonces, creo que esas penas encimadas que tenemos quienes no tenemos el privilegio de gozar desde que nacimos con todos nuestros derechos, es lo que a veces nos hace mucho más fuerte y mucho más abierto a poder ser inclusivos, ¿verdad? Y en ese sentido yo quiero rescatar un poco lo que venimos haciendo desde el Mercosur, porque esto también es una construcción colectiva a nivel regional, ¿verdad? Y Luz sabe porque ella lo viene construyendo desde la Comisión de Diversidad Cultural, pero creo que tenemos que como país nosotros ser más fuerte en esa lucha, en esa puesta en común de lo que significa para nosotros, para el país, la comunidad afro, ¿verdad? Sobre todo que también les recuerdo que está declarado como patrimonio del Mercosur Cumbres, Quilombos y Palenques,
que Paraguay, desafortunadamente en ese momento no teníamos todavía este proceso que ya tenemos ahora. Entonces estuvo ausente de ese debate, de esa posibilidad de tener como un patrimonio. Fueron los venezolanos los que impulsaron ese patrimonio. Pero creo que lo mismo podemos, si mal no recuerdo, la norma dice que se puede incluir un país nuevamente en esa declaración y rescatar lo que son las comunidades, los sitios donde fueron instalándose o fueron construyendo su vida los descendientes los afrodescendientes de nuestro país a través de la historia, ¿verdad? Es un poco, les animo a mirar esa resolución del Mercosur, esa decisión del Mercosur, para ver si Paraguay puede ser incluido dentro de ese patrimonio cultural. Y lo otro es que hoy en día, por lo visto, todos los organismos internacionales también ya hacen esa mirada hacia comunidades afro y financian proyectos que tienen que ver con esos procesos. Pero como ustedes también dicen, hay que mirar bien si desde qué mirada están haciendo esa oferta de cooperación, ¿verdad? Y ver de que nosotros podamos estar presentes como Paraguay, como comunidades afro, y darle también una mirada muy específica, porque creo que, fíjense, yo soy de Encarnación y nunca supe que había comunidades indígenas en Encarnación. Yo me enteré cuando estaba en la facultad de arquitectura que había comunidades indígenas en Encarnación, en Itapúa, ¿verdad? Porque la historia los invisibilizó, porque ni siquiera en las escuelas nos contaban algo. Y menos lo que había, lo que era ser afrodescendiente, ¿verdad? O sea, quiénes eran, dónde estaban, cómo estaban. Esto me enteré mucho más estando acá en cultura. Así que creo que es importante lo que ustedes resaltan, el tema de la educación. Pero a la educación formal hay que acompañar la educación no formal, y eso a veces tiene más impacto y más rápido en los procesos de reconocimiento y de difusión de lo que es esa cultura, que para mí es riquísima, para mí tiene que ver con nuestra propia historia. O sea, nosotros también somos parte de esa historia. Las mujeres de todos los sectores afro, indígenas, han aportado muchísimo, y esa mirada también hay que resaltar. O sea, lo único que les pido es que cuando miren esa historia no miren solamente desde el ámbito masculino, sino también del aporte que dan esas mujeres, ¿verdad? Así que creo que estamos por buen camino y adelante. A Lourdes le conozco cuando estaba en cultura, que fue una de las que vino y me reclamó algo. Ahí aprendí también de las diversas comunidades que hay en Paraguay. Así que gracias, Lourdes, por eso. A partir de ahí yo aprendí y tuve en cuenta eso. Gracias. Vieron que en todos los lugares donde me voy siempre reclamo algo. No, siempre digo, aquí está una afrodescendiente. Gracias, Teri, por tus comentarios. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar algo? Rosana, pues. Muy buenos días, soy Rosana González, también de la Secretaría Nacional de Cultura. Estuve trabajando también con los grupos afrodescendientes para las declaraciones, manifestaciones culturales inmateriales. Justamente en ese sentido quería saber cómo están trabajando para la transmisión de saberes, de las manifestaciones culturales en este mundo tan globalizado justamente. ¿Qué más podemos hacer para que justamente se visibilice esa cultura tan rica que tienen, que es las manifestaciones culturales afro? Bueno, nosotros en Cambacoa, por ejemplo, una forma, yo crecí ahí en el patio de la capilla, no voy a mentir, directamente veía todo. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, tenemos nuestro festival anual que es en enero, el Día de Nuestro Santo el 6 de enero. En esa semana siempre se realiza un festival. Todos esos preparativos. Ahora, por ejemplo, nosotros ya estamos, ya hace más de un mes, ya se le contrató a un artista, ya estamos haciendo toda la estructura del festival. Ese ambiente que se crea antes del festival es lo ideal, porque ahí participan de todas las edades, desde 3 años hasta más de 80 años. De repente se van en los ensayos, tenemos también talleres de toques de tambores los sábados que está dando el director de
los tamborilleros de la Asociación San Baltasar en el centro comunitario todos los sábados, aproximadamente a las 9:30 empiezan con su toque. Eso, por ejemplo, es una forma ya de transmisión a los niños de la comunidad. Por supuesto que está abierto el taller a cualquiera que pueda ir, ¿verdad? Después tenemos el ambiente de que empiezan con las prácticas. Ahí eso es pura algarabía, las criaturas te preguntan por qué se baila así, cómo. Eso es el ambiente ideal para transmitir. Después tenemos las señoras mayores que bailan también con nosotros para el cierre. Después tenemos el santo, se le dice, donde se van las criaturas, nos ayudan en la capilla, ven por qué tenemos que vestirle así, por qué tenemos que hacer de esta forma. Yo pienso, hay mucha gente que nos dice, ¿por qué siguen haciendo el festival si no ganan dinero? Nos dicen. Nosotros no hacemos por el dinero. Nosotros hacemos por transmitir nuestra cultura porque nos gusta. Nuestro salario es emocional, le digo. Para mí es impagable el Festival de Cambacoa cuando a las 11 de la noche sube un artista folclórico y está tocando, está cantando la música de Cambacoa, o le veo a mis tías bailando en el festival. Eso para mí es impagable. Yo pienso que todo ese ambiente que se crea alrededor de nuestra festividad es el ambiente ideal para la transmisión oral, y siempre también estamos presentando, en todas las convocatorias siempre van a dar una carpeta afro. Siempre estoy presentando, tenemos una escuelita en Cambacoa y siempre estamos trabajando con los chicos. De repente hacemos toques de tambores, le traemos también a otras personas, por ejemplo de Montevideo le solemos traer al profesor Álvaro, que viene también a percutir con los chicos, le cuenta también la historia, porque nosotros estamos muy ligados con Uruguay, porque ustedes saben que en Cambacoa llegamos en el año 1820 acompañando al héroe máximo de Uruguay. Entonces tenemos muchas conexiones con ellos. Yo pienso que todo eso que nos vamos haciendo todos los días, hablando con las criaturas, es una forma de transmitir. Siempre estamos tratando también de estar en el ámbito público. Eso es una forma de visibilizar todo lo que es nuestros saberes, cultura. También tenemos nuestra gastronomía. Esas son herramientas que estamos utilizando para que Cambacoa se perpetúe en el tiempo. Gracias por este espacio, antes que nada, y felicitar a los que organizaron, porque considero que es un tema muy importante y pocas veces tratado y discutido o analizado, ¿verdad? Soy Graciela Britos, de la Secretaría Nacional de Cultura, y quisiera agregar algo a lo que mencionaste, Lourdes, considerando que en 1820 llegaron los primeros afros, los primeros descendientes africanos al Paraguay, y llegaron no como esclavos, sino como personas esclavizadas, traídos por el general Artigas, ¿verdad? Toda esa realidad fue invisibilizada durante años hasta ahora. Por eso es que hasta ahora hay mucha gente que no sabe, no conoce. El caso que comenta Terry, por ejemplo, ¿verdad? O muchos casos que no se toca. Y eso, según el registro y la investigación que yo hice para un trabajo en un posgrado que estoy haciendo, toca por primera vez la escritora Josefina Pla en su libro Hermano Negro, en 1972, y donde uno de los aspectos que resalta el libro es justamente el aporte de los afrodescendientes en todo, en la cultura, en la economía en general, ¿verdad? Y creo que el desafío como Secretaría de Cultura y como el Ministerio de Educación y Ciencias es enorme, porque creo que uno de los componentes más importantes está dada en la educación que reciben nuestros chicos. Entonces, quizás a través de trabajos más cercanos o de alianzas estratégicas, cómo se puede trabajar más de cerca con el Ministerio de Educación para que esto esté en la malla curricular, para que la gente, nuestros chicos, nuestros niños, nosotros mismos, sepamos no solamente de la descendencia y la población afro, sino de todas las comunidades invisibilizadas, como por ejemplo el caso de los pueblos indígenas, los migrantes, etcétera. Eso está muy marcado hasta ahora.
y nace justamente de esa discriminación y subvaloración que le dan o que se vive, diríamos, en el ámbito educativo. Tengo 2 hijas que ya son grandes, la mayor se llama Anaí, ella es muy morena, y en la escuela ella venía a casa llorando y me decía, mamá, me dicen negra. Entonces sus propios compañeros, ¿verdad? Negra, como despectiva, como no sos de mi grupo, ¿verdad? Entonces, primero uno como padre, ¿verdad? ¿Cómo actúas? Porque nadie nos enseña cómo ser papá y cómo manejar esa situación en un chico que se siente discriminado porque le dicen negro. O el caso que ustedes comentaron, en el trabajo, en la calle, en un negocio, donde sea. Y se da hasta ahora, ¿verdad? Entonces, considero que es muy importante el tema de trabajar en una cultura de la paz, de la no discriminación, que eso sea realmente trabajado, pero en la realidad, que no esté en el papel nomás, que no esté en el libro nomás, que se vivencie, que sea algo así, que sea algo tomado en serio como una política pública de Estado, como decía justamente Hugo, ¿verdad? E inculcar eso en los chicos, ¿verdad? De que no porque tenga un color diferente de piel va a ser menos o más, somos todos seres humanos, somos todos iguales, ¿verdad? Entonces, acá al lado, por ejemplo, está el compañero Claudelino, ¿verdad? Se cree que solamente existen, por ejemplo, comunidades que hablan guaraní y son 19 lenguas, 17 pueblos con idiomas, con lenguas diferentes, ¿verdad? Y que la gente no sabe. Entonces es muy importante ese trabajo que se tiene que hacer desde abajo, desde nosotros como padres, con nuestros chicos, nuestros nietos, y también en la educación formal y no formal, como decía la señora Terry. Gracias. Quiero acotar algo en ese punto. Hasta hoy día eso se da en la escuela. Yo tengo sobrinas de la comunidad de Cambacuá que ahora ya son todas adultas, que su mamá le tenía que llevar al psicólogo. Al psicólogo le llevaba porque a ella le discriminaban en la escuela, sos negra, le decía. O era motivo de burla durante el recreo. Y eso, la única forma en que vamos a luchar contra eso es a través, vuelvo a decir, a través del MEC. Tiene que incluir en su malla curricular todo lo que es historia, legado afrodescendiente, para que la gente valore. Todos somos iguales, como decir, todos somos seres humanos. Yo tengo un caso, yo tengo un sobrino que actualmente va a cumplir 15 y él es afro. Él vive en Estados Unidos y en una de esas vienen las vacaciones juntas. A mí, vamos, papi, a buscarle a tu... No, le digo, nos vamos en el colegio y nos paramos enfrente a esperarle a mi... Todo el mundo le miraba como bicho raro a mi sobrino. Porque él es oscuro y tiene su cabellito afro. Todo él, así le miraba, como si fuese que nunca en su vida. Y él como que se sintió cohibido. Me decía en inglés que sí, está todo bien. Sí, sí, tranquilo, está todo bien, le decía. Eso es algo que es una materia pendiente que tenemos. Yo pienso que el MEC tiene que empezar a trabajar e incluir en su malla curricular, y no solamente el MEC, como decía, en la casa, porque los chicos repiten lo que ven en la casa y escuchan. Los padres tenemos que aprender también a no discriminar, a no ser racistas, porque los padres ellos en la escuela se van y discriminan. O le dicen, vos sos negro, vos sos indígena, porque escuchan de sus padres. Entonces tenemos que hacer esa educación en la casa primeramente, y también el MEC nos tiene que apoyar. Quiero aportar ahí una experiencia personal también, y traigo a colación lo que dice la compañera, ¿verdad? En el ámbito no formal, ¿verdad? Yo creo que va a ayudar mucho el trabajo coordinado desde el Estado, desde ese resarcimiento histórico. Especialmente para, bueno, eso, en el caso de las comunidades es eso, pero de todas esas familias, que es en mi caso en particular, que no se reconocen afro, ¿verdad? Y que en mi caso particular, de 5 hermanos, uno se reconoce, ¿verdad? Y fue un conflicto, ¿verdad? Y ahí entro con el tema de los padres, ¿verdad? De no discriminar. Mis padres, hasta mis 23 años, que tuvieron todavía dominio económico sobre mí, nunca me permitieron dejarme el pelo largo, porque tenía el pelo enrulado, justamente, ¿verdad?
Y eso yo lo reconocí después de bastante tiempo, ¿verdad? Y en este proceso de autorreconocerme, ¿verdad? Y es un trabajo, otra vez, de construcción de identidad familiar también, ¿verdad? Y de enseñarle a mi familia que sí, somos afro, ¿verdad? O sea, de algún lugar salí, ¿verdad? Y precisamente de mis padres, ¿verdad? Y esa construcción histórica que no solo tiene que ver con que esté en el libro y con que se enseñe, sino que el paraguayo realmente, o los paraguayos, o los que habitamos este territorio, entiendan que existimos en sí, ¿verdad? O sea, hasta ahora mis padres siguen escandalizados porque tengo el pelo largo, enrulado, y es más, me han preguntado también, ¿y vos de dónde lo que quitaste para decirte que sos afro? Mis padres, ¿verdad? Entonces es una construcción, traigo la palabra otra vez, transversal, muy importante la que tenemos que realizar, ¿verdad? Sí, con políticas públicas, de nuevo digo, que reafirmen eso, pero es un trabajo también desde muchas direcciones en sí, ¿verdad? Y especialmente para las familias y las personas que nos autorreconocemos, pero que hay una raíz familiar que no se autopercibe también, ¿verdad? Que es en el caso de algunas comunidades en sí, ¿verdad? Que en los censos, en los últimos, creo que fue en el anterior censo de comunidades afro, que había comunidades evidentemente afro y decían, no, nosotros no somos negros, o no, nosotros no somos afro, ¿verdad? O sea, y justamente tiene que ver en la manera de cómo se ven, cómo se identifican, y identificarse de esa manera, cómo te posiciona en la sociedad y también cómo te posiciona en forma política, ¿verdad? Yo, al afirmarme que soy afro, empecé a tener problemas. Así de sencillo, ¿verdad? Como también me ayudó a acceder a muchos otros espacios que han ayudado a esa reafirmación, ¿verdad? Y ahí hablo también de otros espacios no solamente públicos, pero que también la política pública ayuda. En Iberescena, que es un programa de ayuda y de incentivos para la cultura, tiene como prioridad afrodescendencia en sí, dentro de sus proyectos, ¿verdad? Y eso es un proyecto que es posible gracias a la Secretaría de Cultura, con el apoyo de todo el sector independiente, ¿verdad? El sector artístico, obviamente, ¿verdad? Que hacen que esos fondos sigan existiendo gracias a que postulan a estas convocatorias, ¿verdad? Pero también gracias a la gestión de la Secretaría, y que apuesta por estos proyectos que ayudan a visibilizar las comunidades y las diferentes historias afro que existen así. Yo, gracias al programa Iberescena, tuve la oportunidad de estar en una residencia de creadores negros de la danza y encontrarme con otros pares latinoamericanos y brasileros, por sobre todo, para contar desde la danza nuestras historias, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es otra reafirmación de una política pública real, ¿verdad? Que tiene que expandirse y no reducirse, ¿verdad? Y esa es como la tarea más fuerte dentro de la Secretaría en un estado donde nos invisibiliza sistemáticamente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Peri, nuevamente. Otra experiencia que yo traigo desde el movimiento de mujeres en Paraguay y que me tocó muy de fondo fue el tema del lenguaje. Yo participé en el consenso de Quito, en la reunión de las mujeres en el organismo de la CEPAL, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Epsi Campbell, una gran lideresa del mundo afro, de las mujeres. Y teníamos que presentar un documento, todas las organizaciones sociales, para presentarle a los ministros y ministras de cultura, de mujeres en esa época, ¿verdad? Y eso fue en el 2005, creo que fue. Y bueno, nosotras, las mujeres blancas, hicimos nuestros aportes al documento y presentamos en una reunión previa. Y estaban las mujeres afro ahí, lideradas por EBSI. En todo nuestro documento decía denigrar, denigrar, denigrar. Y ahí nos salieron y nos dieron una cátedra, especialmente EBSI, de lo que significa la palabra denigrar, y que nos pedía, por favor,
que erradicáramos esa palabra de todos los informes de las mujeres, que al menos nosotras hiciéramos eso, ya que a los estados a veces pedirle es, bueno, saco roto es. Entonces, a partir de ahí, erradicamos esa palabra denigrar de todos los informes que hacíamos las mujeres dentro del movimiento feminista de la época. Y yo en particular, hasta hoy día, no uso más esa palabra. O sea, saqué de mi vocabulario la palabra denigrar por toda la connotación que tiene. Y eso nos pasa también a las mujeres cuando pedimos la inclusión de que se nos represente en el lenguaje. Y ahí entendí también que a comunidades afro también el lenguaje los excluye, los vuelve mucho, o sea, se fortalece ese tema de que hay que excluirles a quienes no son blancos como algunos de nosotros, ¿verdad? Yo estoy segura que también tengo algo de afro por mis sobrinos que también son parecidos a vos. Así que creo que en algún momento alguien tiene un cruce, tanto de pueblos indígenas y pueblos. Si nos hacemos el ADN, creo que vamos a encontrar esas relaciones cruzadas que tenemos a través de la historia. Así que creo que el lenguaje también y cultura debe cuidar mucho también en sus informes ese lenguaje. Cuando pasa un informe por mi oficina que yo tengo que mandar al exterior, siempre corrijo y reemplazo esa palabra. Para agregar un poquito, en el caso paraguayo en específico, el lenguaje es la principal herramienta de discriminación que tenemos, ¿verdad? El guaraní es tan potente, ¿verdad?, que es nuestro idioma por excelencia y de reconocimiento a nivel internacional y regional, pero también es tan poderoso para esa discriminación y muy específicamente hacia las personas afro, ¿verdad? Y ni hace falta repetir las famosas frases que lo tenemos muy incorporados porque nos los han enseñado en la casa justamente y nunca lo hemos analizado en origen en sí, ¿verdad? Y por experiencia lo digo, ¿verdad? Aquí en Paraguay es una de las herramientas de discriminación más grandes que tenemos. Buenos días, yo quiero felicitarles a ustedes, a mis compañeros, a la dirección, a la secretaría, porque estos espacios son muy enriquecedores y nos abren la mente, así como siempre le digo a la señora Luz, nos hace un plom en la mente. Y es tan normal y normalizamos eso, tener raíces indígenas, pero tenemos raíces afros. Y yo estuve participando en algunos talleres también de afrodescendientes y es impresionante y realmente no sé en qué porcentaje, pero de que tenemos la mayoría, si no todos tenemos raíces, pero venimos y crecemos. Yo particularmente siempre me decían india, ¿verdad? Y sí, soy india y siempre y sí, soy indígena, pero tengo también seguramente en algún lado, ¿verdad?, raíces afro porque están presentes y estuvieron presentes y se invisibilizó eso, ¿verdad? Y uno empieza, y con estos espacios que nos hacen pensar y nos hacen encontrarnos, porque realmente es un encuentro con nosotros mismos, porque te cuestionas muchísimas cosas. Y nada más que eso, es felicitar por estos espacios. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay otra consulta, vamos a ir dando cierre a este primer encuentro. Y le pedimos a Luz que nuevamente nos dé unas palabras para terminar con el evento de hoy. Sí, recordar sencillamente que el artículo 6º de la Ley 6940 establece que el Ministerio de Educación y Ciencias debe incorporar el tema afrodescendiente, ¿verdad?, sus aportes e historia al currículo educativo. Y también el otro artículo, el artículo 10, créase el Registro Nacional de Personas Afrodescendientes, dependiente del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que nos va a facilitar conocer qué cantidad de afrodescendientes tenemos en el país para establecer políticas públicas firmes para el sector.
Decir que este año fue un hito, ¿verdad?, histórico, la creación del Consejo Nacional de Afrodescendientes, donde todo el Estado paraguayo está representado en ese consejo y donde todo el Estado paraguayo, conjuntamente con las asociaciones afrodescendientes, están construyendo un plan nacional de promoción, fomento y protección de los derechos humanos para los afrodescendientes. Eso tiene que ver entonces con el mejoramiento de la calidad de la salud, de la vivienda, de la educación, del acceso a las instituciones públicas, de la equidad, igualdad, justicia, lo que estamos buscando para el empoderamiento de las personas y comunidades afrodescendientes de nuestro país. Agradecerles a Hugo y a Lourdes, ¿verdad?, por esta charla tan rica, ¿verdad?, y donde podemos ver desde el punto de vista de una persona que está en la función pública, cómo es el desempeño de su función desde ser afrodescendiente. Al querido Vicente, ¿verdad?, que es el director del Archivo Nacional de Asunción, ¿verdad?, donde obran todos los documentos sobre afrodescendientes y la esclavitud, ¿verdad?, porque sepan ustedes que tuvimos esclavitud también, y que próximamente le vamos a pedir otra vez otra charla, otro conversatorio, porque siempre le estamos pidiendo eso y es un colaborador. Y a ustedes por participar, a los compañeros de la Secretaría Nacional de Cultura, a los compañeros y compañeras de otras instituciones que están presentes y a todos los que nos están viendo a través entonces del vivo, por la página de Facebook de la Secretaría Nacional de Cultura. El 23 de septiembre es el Día de la Cultura Afro-Paraguaya y quisiera que estén pendientes porque tendremos también actividades en esa fecha, que es una celebración para todas y todos. Muchas gracias.